En esta oportunidad nos encontramos con el profesor Óscar Felipe Ventura, el cual es en este momento secretario de Relaciones Internacionales del CEN del MNI, integrante también del Comité Central del Partido Comunista del Perú, Patria Roja, y también, por qué no decirlo, es exdiputado de la Izquierda Unida. Con él vamos a conversar de algunos temas de coyuntura política y enfocándonos sobre todo en el aspecto de la interpelación que ha tenido la ministra de la Mujer, Aída García Naranjo. ¿Cuál vendría a ser la posición en torno a esto del MNI y también del partido? En cuanto al tema de la ministra Aída García Naranjo, es una parte de la estrategia de la derecha que nosotros lo habíamos advertido. Tanto el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, como el MNI habíamos advertido que la victoria de Ollanta era importante, pero insuficiente, en tanto la correlación de fuerzas no es favorable para los grandes cambios que este país necesita. Y la derecha tampoco, por supuesto, iba a permitir, ¿no? Porque así es, la derecha, perdón, es reaccionaria, no es recalcitrante, no permite o no va a permitir cambios de fondo. Entonces lo que quiso es aplicar pues esa táctica, parte de esa táctica, ¿no? Y se valió pues del caso muy lamentable, por cierto, de los 3 niños que murieron intoxicados en el caserío de Redondo, distrito de Cachachi, en la provincia de Cajabamba, en Cajamarca, ¿no? Que se aprovechó la derecha de esto, su medio de prensa, ¿cierto? Y que terminó pues en esta fallida interpelación y peor, fallida censura, ¿no? Fallida censura, porque lo que este gobierno quería la censura de esta ministra, porque si la censuraba tenía que renunciar inevitablemente, y era un golpe muy duro para este gobierno. Pero en fin, no se podía porque se necesitaban 66 votos para que proceda la censura, y por lo tanto este fenómeno me parece que ha pasado, pero la táctica de la derecha va a seguir golpeando. Vendría a ser, digamos, una táctica sistemática, ¿no? Que seguramente va a venir arreciando y de alguna u otra manera también gracias a los errores que va cometiendo este gobierno, este nuevo gobierno, porque ciertamente está teniendo errores, ¿no? Podríamos mencionar el tema de Marchejade. Claro, justamente eso, ¿no? Nosotros hemos señalado, y lo dijimos oportunamente, que se había ganado electoralmente, un triunfo electoral, un triunfo político, pero que venía lo más difícil, que es gobernar. Y nosotros habíamos señalado también que este gobierno tenía que dar muestras para legitimarse, para ir más allá de la legalidad, ¿no? Más allá del 52% que sacó en la segunda vuelta. Entonces tenía que legitimarse, y legitimarse significa ganar el aprecio de la población, ¿no es cierto? Ganar el consenso de la población favorable a la gestión. Y para eso tenía que ser un gobierno de nuevo tipo, distinto a lo que hemos tenido durante la vida republicana, ¿cierto? Pero lamentablemente, pues, el vicepresidente de la República, el señor Marchejade, se ha visto envuelto, lamentablemente, en estos hechos, ¿no? Que pueden haber dos situaciones. Puede ser que sea cierto, sería gravísimo. Y si no es cierto, ya de todas maneras su imagen quedó magullada, ¿cierto? Y eso le hace daño a este gobierno, de verdad. Es parte de la táctica de la derecha también. Es parte de la táctica de la derecha de golpear a un funcionario, en este caso es el vicepresidente de la República, segundo vicepresidente. A golpearlo a él, está golpeando al gobierno y lo va delegitimando, ¿no es cierto? Entonces, la conducta del señor Marchejade, ¿no? Yo creo que tiene que ser, de todas maneras, tiene que ser investigada, ¿no? Y lo más rápido posible, de tal manera que el gobierno pueda pues, reencontrarse con la población, ¿no? Debe ser un gobierno, hemos dicho, de nuevo tipo, un gobierno que tiene que mostrar en primer plano la honestidad, con mayúscula, honestidad, eficiencia, transparencia, sentido social, vocación democrática y sobre todo capacidad de rumbo, ¿no? Tener claridad de rumbo. Entonces, estos hechos empañan la labor del gobierno y que esperemos pues lo más pronto la comisión investigadora que ya aprobó el Congreso pueda llegar a la conclusión del caso. ¿Cuáles vendrían a ser, digamos, las raíces de estas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el anterior Congreso se vio la mala actitud de algunos congresistas que fueron en el partido de Ollanta, de Gana Perú. Digamos, la falta de una organización política estructurada, fuerte. ¿Cuál vendría a ser de repente o sea, pues son personas a veces que ni siquiera son militantes
formados por el nacionalismo, ¿no? Sino que a veces vienen de un momento a otro, se juntan y postulan. Claro, lo que ocurre, lo que estamos viendo son los efectos, los síntomas de una sociedad, que era la causa, ¿no es cierto? Entonces, el transfugismo es eso justamente. Entonces, es un síntoma, es un efecto. ¿Cuál es su causa? Y la causa, pues, es la crisis generalizada que vive el país. Una de las manifestaciones de esa crisis es la crisis política. Y la crisis política, particularmente, y en caso específico, los partidos políticos. Los partidos políticos de la derecha, principalmente en el Perú, están en crisis. Los de la izquierda también, por cierto, pero nunca la izquierda ha tenido conducción de gobierno nacional. Los partidos de la derecha, desde el viejo partido, el primer partido político, el Partido Civil, ¿no? El primer partido de la vida republicana, hasta pues el APRA que hemos tenido, ¿no? Seria crisis. Entonces, eso es lo que explica este fenómeno del transfugismo, que fue agravado por el fenómeno neoliberal con Fujimori, porque el neoliberalismo no es solamente economía, es cultura, es educación, es ideología. Y el fujimorismo nos trajo el famoso independentismo, ¿no? Y a través de los independientes, pues, se colaron una serie de gente que, base a su poder económico, lograron ser congresistas de la República, ¿cierto? Entonces, lo que está pasando con el Partido Nacionalista es eso, lamentablemente, ¿no? No es un partido estructurado, tiene debilidades, tiene algunas fortalezas, pero tiene más debilidades, y ahí es que encontramos la causa de este transfugismo o hechos como esos congresistas que vienen siendo señalados y que están implicados en algunos hechos que tienen que explicarlos también ante la Comisión de Ética en el Congreso. Estamos casi a punto de cumplir 3 meses de este nuevo gobierno. ¿Habría alguna mención honrosa, digamos, de alguna política aplicada hasta este momento? Yo creo que 3 meses es un tiempo todavía corto para poder avisorar si es un gobierno que ya fracasó, por ejemplo. Yo diría que no, yo no me ubico en ese campo, ¿no? Nosotros hemos señalado, ¿no?, en nuestra táctica el apoyo a las acciones políticas del gobierno, a las acciones políticas que van en beneficio de la población, pero bajo el principio de la independencia. No somos parte del gobierno, de manera que tenemos la libertad para opinar críticamente sobre los actos del gobierno. Entonces, es meritorio, por ejemplo, que haya cumplido con hechos como, por ejemplo, Pensión 65, implementar el programa juntos, desarrollarlo más, porque viene del gobierno anterior, Cuna Más, pero que son simplemente temas que se quedan en el aspecto social, mientras que el engranaje económico neoliberal construido desde el fujimorismo se mantiene, y eso requiere reformas profundas, reformas de fondo. Entonces, el problema que vemos es que el gobierno no tiene la correlación de fuerza para poder avanzar a cambios mayores. Por ejemplo, la reforma tributaria, que inevitablemente tiene que hacerse, que es un símbolo de la desigualdad social en el país. La concentración económica en el Perú es exagerada. El índice de rentabilidad de las empresas mineras principalmente es exagerado aquí en el país. Los bancos tienen el mayor índice de ganancia en el mundo, ¿cierto? Entonces, esa cosa va a ser muy difícil de reformarla, de cambiarla, si no hay la correlación de fuerza favorable a ello. Por eso es que nosotros venimos impulsando la unidad de las fuerzas del campo popular, la unidad del tejido social, de tal manera que eso nos permita hacer avanzar a este gobierno, porque este país requiere realmente reformas de fondo, y todo eso tiene que apuntar a una nueva constitución, ¿cierto? Porque una nueva constitución para que institucionalice, constitucionalice los cambios y la reforma que este país necesita. El tema de la consulta previa, ¿vendría a ser un cambio positivo, un aspecto positivo de este gobierno? Yo creo que sí, yo creo que sí. El problema ¿existe alguna falencia dentro de esta ley? Sí, hay algunos vacíos. Algunos dicen que con el reglamento se puede modificar o mejorar. El reglamento no puede modificar el espíritu de una ley, no puede salirse del espíritu de una ley. Entonces, sí es lo importante, que tiene que consultarse a las comunidades, pero hay el problema de que la consulta a la población, por ejemplo, no es obligatoria. No es obligatoria. No es vinculante. No es vinculante. El concepto que utiliza es vinculante, que quiere decir de obligatorio compromiso. No es. Además, también el otro vacío que veo ahí es que
es solamente a los pueblos indígenas, a las comunidades originarias. ¿Y qué pasa con las comunidades de la costa, por ejemplo? Uno viene señalando que no se considerarían a la comunidad de la costa. ¿Qué va a pasar con los proyectos mineros que están en esa región? Entonces ahí veo algunos vacíos, ¿no? Yo creo que el reglamento es importante, pero tan importante sería, yo creo que avanzar en algunas reformas, algunas mejoras, de tal manera que involucre al conjunto de la población. Ahora, el otro tema es de que cuando no hay acuerdo entre la comunidad y la empresa minera, es el gobierno que va a tomar la decisión. Entonces, ¿cuál es el papel del gobierno? Si el gobierno no tiene una correlación de fuerzas para imponer y que se haga respetar el veredicto de la población, entonces ahí va a haber serias dificultades, ¿no? Pero todo eso tiene que ver, como repito, con la correlación de fuerzas que tiene que construirse en el tejido social, y nosotros desde el partido, desde el MNI, estamos apostando a eso porque de verdad queremos grandes cambios para este país. ¿Cuáles serían en ese sentido las perspectivas que uno podría visualizar con respecto a este gobierno? Nosotros venimos señalando de que este gobierno es un gobierno en disputa. Es un gobierno en disputa entre la fuerza de la derecha y las fuerzas económicas neoliberales que no quieren que se haga ninguna reforma. Y dieron un gran paso para ellos. El caso del gravamen minero, por ejemplo. Se anunció 3.000 millones de soles como una cuestión extraordinaria. Pero ¿qué pasa? Que ahora no son los 3.500 millones, sino serán apenas 1.500, 1.600 millones. Una maniobra que hicieron. Y además, no es tanto 3.000 millones o 1.500 millones. El problema está que las empresas están asegurando sus inversiones a futuro. Hay más de 50.000 millones de dólares hacia futuro. Entonces, lo que los mineros están defendiendo es eso. Y si fueran los 3.000 millones, pues eso es una migaja. Eso no significa absolutamente nada para las grandes empresas, para la grande ganancia que tienen en este país. Yo les puedo poner el ejemplo de La Libertad, por ejemplo. Cuando la empresa Barrick empezó a elaborar ahí, tiene un proyecto de oro, ¿no? La onza de oro estaba en $460. Hoy día la onza de oro en el mercado mundial está en más de $1.600 la onza. ¿Y cuánto es el costo para producir una onza de oro? Según los especialistas, no pasa de 130 o $135 por cada onza. Entonces, la ganancia que se llevan las empresas es una barbaridad, ¿cierto? Entonces, el gravamen minero fue un manejo de los empresarios, ¿cierto? Entonces, para seguir manteniendo sus intereses. Entonces, eso es lo que decimos nosotros por el lado de la derecha. Es un gobierno en disputa que la derecha quisiera, pues, incluso neutralizarlo, y si no, derrotarlo, ¿cierto? Tumbarse. En el peor de los casos. Y por el otro lado, están pues las organizaciones sociales, las organizaciones populares, que quieren que su voto, y que han manifestado su voto, la gente que votó, ¿no?, por Ollanta en la segunda vuelta, es gente que quiere el cambio. Es gente que quiere el cambio. Entonces, lo que mínimo que podemos exigir acá es que tiene que respetarse la voluntad popular. Entonces, nosotros vemos las perspectivas así, ¿no? Un gobierno en disputa, tanto por la derecha, que va a seguir presionando, y también el pueblo, que tiene que hacer lo propio para hacer respetar, ¿no?, el voto del 5 de junio. Hace 2 semanas aproximadamente hubo un vasto movimiento social en apoyo, ¿no? No sé si se recuerda. ¿En esa participación estuvo el MNI? Claro. Ahí, ¿bajo las mismas banderas que...? No, ahí hay que señalar lo siguiente. El origen de esta movilización fue propuesta de los compañeros de la FENTUT, me parece, ¿no?, que era una medida de exigencia para que el gobierno cumpla con sus promesas electorales. Pero ya después surgieron algunas variantes, de decir que era una medida de apoyo. Nosotros hemos entendido, y así lo hemos hecho en la región La Libertad, a través del Frente Regional de Defensa y Desarrollo de la Libertad, dijimos que el objetivo era poner en el centro del debate los grandes temas, los grandes cambios que este país necesita, y al mismo tiempo una exigencia para el cumplimiento de las promesas de la agenda electoral, y también de advertencia a la derecha que el pueblo se iba a movilizar, ¿no?, si es que la derecha pretendía frenar, ¿no?, los cambios que en este país son necesarios. El papel de la izquierda en este proceso. El papel de la izquierda va a seguir siempre estando del lado de las causas populares, siempre lo ha sido, ¿no? Y en nuestro caso seguiremos impulsando la unidad porque es la única posibilidad
para que este gobierno pueda cumplir con sus promesas. Lamentablemente en el Partido Nacionalista no se entiende. Ellos hablan de unidad, pero entienden la unidad como adhesión, y eso no es posible. La unidad tiene que ser unidad de criterios, ¿no? Unidad, compromisos, ¿no? Tanto puntos programáticos como acciones concretas, y nosotros vamos a seguir bregando por eso. Nuestro centro de lucha va a seguir siendo el neoliberalismo por un buen tiempo, ¿no? Y el neoliberalismo que va más allá de lo económico. Ese es el blanco, el centro de la lucha, pero esto requiere fomentar la más grande unidad. Por eso nuestra consigna, gran unidad para el gran cambio, está vigente. Y nosotros vemos también que la contradicción entre cambio y continuismo está ahí, se va a seguir dando y será a través de todo el periodo de este gobierno de Ollanta Humala. Para ir culminando, el tema de la unidad ciertamente es importante. ¿Ha habido algunos avances en el tema de la unidad? ¿Con qué organizaciones políticas? ¿Cómo se va a enfocar, digamos, este tema de la unidad en este contexto? Sí, ahí hay serios problemas porque no hay entendimiento del porqué de la unidad. Algunos entienden de que la unidad es solamente para el tema electoral y se acabó. Por ejemplo, en el caso del Partido Nacionalista, ellos cambiaron de nombre, ¿no? Por de Gana Perú. Tienen un compromiso político que va hasta el 2016, sin embargo han sacado una directiva, ¿no? Donde da por terminado esa coalición que se llama Gana Perú y solamente existe el Partido Nacionalista. Me parece que es un caso error, porque tras de lo que fue Gana Perú está, por ejemplo, Javier de Canseco, que no es del Partido Nacionalista, está la misma ministra Aida García Naranjo, que no es del Partido Nacionalista, ¿no? Entonces hay incomprensión sobre el tema de la unidad. Nosotros estamos haciendo esfuerzos, pero lamentablemente pues en el Perú el tema de la unidad es un tema que no tiene, digamos, una mayor comprensión. Hay celos, ¿no? Hay disputas, hay algunos intereses, ¿no? Nosotros, al margen de todo ello, vamos a seguir bregando por la unidad. Ese ha sido el mensaje del compañero presidente del partido en el 83 aniversario de la fundación del partido de Mariátegui. Vamos a seguir bregando por la unidad porque es la única condición para formar un gran bloque que nos permita seguir avanzando y sobre todo que nos permita hacer grandes cambios que son urgentes y necesarios en este país. Muchas gracias, compañero. Bueno, de esta manera estamos culminando con esta pequeña entrevista y dando, digamos, el panorama político que estamos viviendo en este momento. Muchas gracias.